Bueno, pues vamos a iniciar. Les pido nuevamente una disculpa, gracias por esperar. Esperamos en Dios que pronto podamos regresar a reunirnos, ¿verdad? Probablemente sea ya este próximo domingo, ¿verdad? Cuando regresemos, pero nosotros les estaremos avisando. Muy bien. Quisiera hacerles una invitación antes de iniciar. Les invito a que si tienen una cuenta en Amazon, en la tienda en línea Amazon, pueden ahí buscar nuestros libros, ¿verdad? Tenemos ahí, hasta ahorita hemos subido 3 libros, ¿verdad? Uno se llama La ira y la misericordia de Dios, otro es El carácter irreprochable de Dios, y uno más que es La amada de Cristo, ¿verdad? Son 3 libros cortos que están a un precio muy accesible, ¿verdad? Si tienen cuenta en Amazon, pueden adquirirlo en formato de libro electrónico, ¿verdad? Si no tienen el aparato para leer esos libros, lo que pueden hacer es descargar la aplicación de Kindle, ¿verdad? En sus celulares, y ahí pueden leer esos libros, ¿verdad? Que ya una vez que los hayan adquirido. Entonces próximamente estaremos subiendo también otro libro que se llama El trono de la gracia, está en edición en la actualidad, y uno más que nos vamos a tardar un poquito más con ese porque es una novela, ¿verdad? Es más trabajoso, pero ya yo creo que muy pronto, si Dios quiere, vamos a estarlo subiendo también, publicándolo en formato Kindle por lo pronto, y después también en formato de pasta blanda, ¿verdad? O sea, para que lo puedan pedir y lo puedan tener en físico. El libro que vamos a publicar como una novela se llama Los hijos de Dios, Memorias de un barrio redimido. Entonces, para que estén al pendiente, pero por lo pronto ya pueden adquirir los 3 libros que les comentaba, ¿verdad? Es una manera en que pueden apoyar también este ministerio. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a ver el texto ahí en Lucas capítulo 8. Vamos a estar viendo el tema, la importancia que Dios da a la familia. Dice aquí el texto: vuélvete a tu casa. La importancia que Dios da a la familia. Entonces vamos a estar hablando de la familia a propósito de el Día del Padre, ¿verdad? Que hoy se celebra. Felicidades a todos los papás. Y pues este tema ya lo habíamos presentado la semana pasada. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta, pero la semana pasada tuvimos problemas con la conexión del internet, ¿verdad? Se nos fue el internet en toda la colonia. No sé si fue más grande esto, pero duró hasta medianoche sin internet, o hasta el día siguiente. Entonces por eso no pudimos continuar con la transmisión. Entonces por eso el día de hoy vamos a tener nuevamente este tema, ¿verdad? Y ahora sí, si Dios nos lo permite, vamos a terminarlo. En caso de que haya algún problema, pues vamos a estar subiendo el video a YouTube para que lo puedan ahí visualizar también. Muy bien, me gustaría que leyéramos, hermanos, ahí en Lucas 8 versículo 39. Dice el versículo así: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Me gustaría hacer una oración, hermanos. Si gustan orar, apoyarnos ahí en sus hogares. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de escuchar tu voz el día de hoy, y edifícanos, Señor, porque somos personas que pertenecen a una familia y necesitamos
de tu bendición, para que podamos, Señor, fortalecernos como familia y ganarle la batalla, Señor, al enemigo que nos quiere devorar como león rugiente. Te ruego, Señor, que bendigas a las familias de esta misión, a las familias, Señor, también que nos escuchan, Señor, y que nunca han acudido a este lugar, pero que nos están escuchando por medio del internet. Te ruego que los bendigas, Señor, y que les fortalezcas también. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos, hermanos, se dice que nosotros somos seres sociales, porque no podemos nosotros vivir estando desconectados de las otras personas. Pero creemos que antes que ser seres sociales, somos seres familiares, porque vivimos dentro de una familia. La misma gente reconoce que la familia es la columna de la sociedad. La familia es el fundamento de la misma sociedad. Todas las tribus de la tierra, las naciones, todos los grupos que hay étnicos, las culturas, hay algo en común en todos estos grupos, que todos se conforman de familias. No somos como los animales, ¿verdad?, que viven en manadas y que tienen sus críos de un animal o de otro y de otro, ¿verdad? Nosotros estamos hechos para vivir hombre y mujer y estar formando una familia, ¿verdad? Tener hijos, criarlos, ¿verdad?, en justicia, en rectitud, y con eso, ¿verdad?, darles a ellos esta formación en la palabra de Dios. En un principio, hermanos, Dios, cuando creó el mundo, creó el universo, creó los mares, la tierra, todos los animales, Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre y le dio la consigna o el mandamiento de ir o de estar poblando la tierra, ¿verdad? Les dio el mandamiento de poblar la tierra. Y este mandamiento era a través de la institución de la familia. La familia es la primera institución que el Señor creó. Entonces, el Señor le dice al hombre, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, aquí se está mencionando, ahí en Génesis capítulo 2, se está mencionando la familia, está mencionando a padres e hijos y está mencionando el matrimonio. Entonces, de esto se conforma la familia. Así era en un principio, hermanos. Así lo hizo Dios. Y no era de otra manera. Pero cuando el hombre cayó en pecado y fue expulsado del huerto del Edén, ¿qué fue lo que ocurrió? El hombre comenzó a tomar sus propios caminos. El hombre comenzó a torcer lo que Dios había establecido. Y ahora el hombre, desde tiempos antiguos, busca cambiar las cosas como Dios las estableció. Por ejemplo, Dios estableció ahí en el libro de Génesis que el matrimonio debe ser hombre y mujer. Desde la antigüedad el hombre ha cambiado esto, o lo ha querido cambiar, y se han unido hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con múltiples esposas, ¿verdad?, en poligamia. Y todo esto Dios no lo instituyó.
Dios instituyó hombre y mujer. Hombre, marido de una sola mujer. Mujer, esposa de un solo hombre. Así, de esta manera Dios lo estableció. Pero el hombre ha querido torcer, precisamente por su naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre ha intentado torcer la Escritura o lo que Dios ha dicho. Entonces, ahora, hermanos, podemos ver, ahora en Cristo podemos ver cuál es el propósito que Dios estableció en un principio, cuando Dios creó al hombre. ¿Cuál es el propósito que Dios le dijo al hombre? Que poblara la tierra para que hubiera familias que adoraran a Dios. Entonces, hermanos, Dios le da una gran importancia a la familia, y en este texto que vamos a estudiar podemos ver este asunto. Vamos a ir a Lucas 8:39, y lo primero que vamos a ver de este texto, hermanos, es que el Señor le da a este hombre, una vez que es liberado de los demonios que lo poseían, el Señor le da a este hombre un mandamiento que nació del mismo corazón del Señor. Entonces, podemos ver ahí qué es lo que Dios en su palabra nos dice. Primeramente, hermanos, el Señor Jesucristo estaba saliendo de Galilea, ¿verdad? Y estaba navegando, ¿verdad?, por el mar de Galilea hasta llegar a la tierra de Gadara, que era la tierra de los Gadarenos. Y ahí dice la palabra, que ahí en el versículo 27, que había un hombre que salió al encuentro del Señor una vez que el Señor Jesucristo llegó a esta tierra. Y cuando llega el Señor a este lugar, este hombre fue y se postró ante el Señor. Dice ahí que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre, hermanos, endemoniado, bueno, fueron los demonios que habitaban en él, quienes, dice, cierra la puerta un poco, y la ventana también. Fueron los demonios, ¿verdad?, que habitaban en él, quienes fueron hasta donde estaba el Señor, se postraron ante el Señor, reconociendo quién era Él, no con una adoración genuina, sino con temor ante el Señor Jesucristo. Y ellos reconocieron que el Señor podía destruirlos, y el Señor Jesucristo los quiere mandar, ¿verdad?, al abismo, porque Él tiene toda la potestad para hacerlo. Pero ellos, sabiendo la intención, ¿verdad?, viendo la intención del Señor, sabiendo que el Señor podía enviarlos allá, o sea, al infierno, porque ellos se habían escapado de las cárceles que Dios les había puesto en el infierno, en el abismo. Entonces, el Señor Jesucristo los mandó no al abismo, sino los mandó ir a un hato de cerdos que estaba por ahí, para que estos no fueran, o sea, los demonios no fueran al abismo nuevamente. Y una vez que el Señor Jesucristo con poder libera al endemoniado, este hombre vuelve a estar en su cabal juicio. Y entonces este hombre vuelve a regresar a su estado anterior, ¿verdad?, antes de que estuviera endemoniado. Y una vez que pasa esto, el Señor Jesucristo le da un mandamiento que creemos que surge del corazón del Señor.
¿verdad? Este mandamiento, hermanos, es cuando le dice ahí en el versículo 39, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa. Pudieron haber pasado otras cosas diferentes a esta. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando se encontró con el apóstol Pedro y los demás apóstoles, los llamó para que fueran con él. Era el propósito del Señor para ellos. Hubo en otra ocasión, cuando hubo unos intérpretes de la ley que quisieron seguir al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ellos tenían que saber hacia dónde se dirigían cuando servían al Señor. Y de esta manera, algunos seguían al Señor ya advertidos por el Señor, y algunos no lo seguían, precisamente por esta advertencia que el Señor Jesucristo les hacía. No era lo que ellos pensaban, el servir al Señor. Y en este caso era un caso distinto. Este hombre quería ir con el Señor. Su corazón estaba deseoso de seguir a aquel que lo había salvado con el Evangelio, con su palabra. Y una vez que el Señor Jesucristo ve esta intención en este hombre, el Señor le hace un mandamiento. Y este mandamiento es: vuélvete a tu casa. O sea, este mandamiento, hermanos, surgió del corazón. ¿Por qué creemos que surgió del corazón del Señor Jesucristo? Porque este mandamiento, primeramente, hermanos, es un mandamiento que no es arbitrario, es un mandamiento que tiene un propósito. ¿Cuál es este propósito? El propósito es la unidad, pero sobre todo la unidad por medio de la fe, la unidad de su familia. El Señor Jesucristo, más que nadie, quería ver ese hogar restaurado. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, liberó al endemoniado, lo liberó de los demonios que habitaban en él, lo hizo por amor a él, pero también por amor a los suyos. Dios, hermanos, nos ama a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos encontró, nosotros podemos contar una experiencia de conversión, podemos contar un testimonio de cómo fue que el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros. Pero ocurre algo en la vida de este hombre que nos hace ver que cuando el Señor Jesucristo nos salvó a nosotros, no fue nada más para que nosotros nos salváramos, sino también para que nuestra familia fuera salva. El Señor Jesucristo ganó un miembro de la familia, y a partir de ese miembro de la familia que se salvó, comenzaron a salvarse otros miembros de la familia. Entonces vemos aquí que el Señor le hace este mandamiento, y lo hace por amor, porque el Señor lo rescató porque amaba a ese hombre que estaba ahí. Lo amaba. Él mismo había creado a ese hombre, él mismo lo había enviado a este mundo, lo había creado para que naciera en este mundo. Y el Señor Jesucristo quería la salvación de él, pero también quería la salvación de su familia. Por eso le dice el Señor: vete a tu casa, vuélvete a tu casa. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19, podemos ver que dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, el Señor Jesucristo quería que este hombre les llevara a ellos las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo sabía incluso lo que era estar lejos de casa.
El Señor Jesucristo había estado durante toda la eternidad. Dice, ¿me puedes acercar el abanico? El Señor Jesucristo había estado durante toda la eternidad con su Padre Celestial. Había estado en su trono en la eternidad. En el mismo principio, cuando el Señor creó todas las cosas, también estuvo ahí el Señor Jesucristo. Cuando Dios llamó a Abraham para formar un pueblo, el Señor Jesucristo estaba con su Padre Celestial. Entonces, el Señor Jesucristo había estado con su Padre siempre. Pero luego el Señor, por salvarnos a nosotros, por salvar primeramente a su pueblo Israel y también a nosotros, los gentiles, el Señor aceptó la obra de venir aquí a esta tierra, separándose de su Padre Celestial físicamente, ¿verdad? Y venir a esta tierra. Su Padre se quedó en el cielo, ¿verdad? Donde está su trono de gracia. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para venir aquí. Aunque el Señor Jesucristo seguía teniendo comunión con su Padre Celestial. Porque por eso vemos que el Señor Jesucristo buscaba a su Padre Celestial, oraba a Él, lo buscaba día y noche. Por eso el apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. Y el Señor Jesucristo hacía esto, oraba a su Padre Celestial, lo buscaba, pero estaba lejos de casa. El Señor Jesucristo, cómo anhelaba también regresar a su hogar, allá con su Padre Celestial, allá con los ángeles que lo amaban, que lo adoraban, que lo glorificaban, y que Él también mostraba su amor hacia ellos, hacia los ángeles. Y así, de esa manera, nosotros que hemos sido rescatados, nosotros sabemos que nuestro hogar no está aquí en la tierra, está allá en el cielo también. Entonces, el Señor Jesucristo sabía lo que era estar lejos de casa. Por eso, el Señor Jesucristo, vamos a decir así, que empatiza con este hombre, ¿verdad? Lo libera y le dice, vete a tu casa, regresa a tu casa, porque este hombre había estado fuera de su casa, evidentemente, y anteriormente había estado él en su hogar, pero el mismo diablo lo despegó de ahí. Entonces el Señor Jesucristo quería que regresara con los suyos, con su familia, y es por eso que creemos, hermanos, que el Señor Jesucristo le dio este mandamiento porque lo amaba, no porque lo rechazara y no lo quisiera cerca de Él, sino porque lo amaba a Él y amaba a su familia. Y el Señor Jesucristo sabía que su familia se podía salvar a través de este hombre, por el mensaje que Él llevara. Y también, hermanos, además, el Señor Jesucristo provee una medicina cuyo precio ha corrido por cuenta del Señor. Vamos a pensar que este hombre tenía un mal. Bueno, definitivamente tenía un mal, pero vamos a pensar figurativamente que este hombre tenía una enfermedad. Entonces, para esta enfermedad, o para toda enfermedad, se necesita medicina. Bueno, este hombre tenía una enfermedad incurable, cuya medicina era una medicina muy cara, que nadie podía pagar aquí en la tierra. Nadie tenía las riquezas suficientes para pagar esa medicina. Solamente el Señor Jesucristo tenía la riqueza suficiente para pagar esa medicina, y esa riqueza, hermanos, corría por sus venas. Esa riqueza, hermanos, iba a ser derramada en libación para el Padre, iba a ser derramada para que fueran perdonados los pecados de cada uno de nosotros. Y esa medicina, hermanos, era la medicina del Evangelio. El Señor Jesucristo podía pagar esa medicina. Por eso el Señor le pudo decir a ese hombre con toda autoridad: vete a tu casa,
vuélvete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, hermanos, nadie había podido pagar este precio. Nadie, aunque el Señor Jesucristo todavía no moría en la cruz en ese momento, pero lo iba a hacer. El Señor sabía que lo iba a hacer, su Padre sabía, su Padre Celestial sabía que lo iba a hacer. Es como si el precio ya estuviera pagado. Entonces el Señor tenía toda la autoridad para decirle a ese hombre: vete a tu casa, que van a pasar cosas maravillosas como las que han pasado ya en tu vida. En tu hogar van a pasar cosas maravillosas. Nadie había podido hacer eso, hermanos. Nadie había podido sanar a ese hombre. Lo único que habían podido hacer es contenerlo durante unos momentos nada más, porque lo encadenaban y ponían grilletes en sus manos, en sus pies, para que no hiciera daño y para que no se hiciera daño a sí mismo, porque estaba endemoniado, vivía entre los sepulcros. Entonces era lo único que podían hacer. De esa manera, hermanos, las religiones en la tierra lo único que pueden hacer es encadenar a las personas. El único que tiene toda la potestad para liberar al hombre del pecado, de los grilletes del pecado, de las cadenas del pecado, es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha podido pagar el precio, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos salvos y también nuestra casa. El Señor Jesucristo, hermanos, pagó el precio pensando no solo en los individuos, sino también en las familias. Vemos ahí en Génesis 12:3 que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue una promesa que le fue dada a Abraham. Definitivamente en este versículo se refiere a las naciones, se refiere a los grupos étnicos de la tierra, se refiere a todas las razas, se refiere a todos los países, definitivamente. Pero como decíamos en un inicio, el Señor instituyó la familia para que fuera el pilar de las sociedades. Entonces, cuando se refiere aquí a las familias de la tierra, podemos también decir que se refiere a las familias en particular. También en Efesios 3:15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, refiriéndose a los que son salvos, que ya están con el Señor, que ya partieron con el Señor, y a quienes estamos vivos aquí en la tierra, que hemos creído en el Señor, tomamos su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, para poder ser salvos. Solamente podemos ser salvos en el nombre del Señor Jesucristo, no en otro nombre, no en el nombre de ninguna otra persona, ni siquiera de ninguna persona que aparezca aquí en la Biblia, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tomamos ese nombre, toda familia de la tierra. Aquí también el texto hace referencia a todas las naciones que ahorita ya son salvas, o a todos los integrantes de las naciones que son salvos ya, o que somos salvos ya. Pero esto también podemos decir que hace referencia a las familias en particular. Entonces, hermanos, este mal es un mal que solamente el Señor Jesucristo puede sanar. Dice ahí en el versículo 27 que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Realmente, hermanos, el Señor Jesucristo le da mucha importancia a la familia, porque vemos ahí algunos detalles. Por ejemplo, el asunto de que no vestía ropa, definitivamente porque nadie podía atenderlo. Los mismos demonios no dejaban que la gente se acercara. Entonces, no vestía ropa,
Pero un asunto trascendental aquí es que no moraba en casa desde hace mucho tiempo. Entonces, este hombre, hermanos, se había separado de su hogar a través, o el diablo fue quien lo separó de su hogar. Anteriormente, hermanos, podemos pensar que este hombre, ya sea que haya sido un líder de familia, que de esa manera haya integrado una familia. Este hombre tenía un trabajo, probablemente trabajaba con hatos de cerdos, probablemente era labrador de la tierra, tenía seguramente un oficio con el que mantenía su casa, mantenía su hogar, amaba a sus hijos, a su esposa, a su familia, iba bien todo, hasta que el diablo tomó su vida. No sabemos por qué razón. Definitivamente esa tierra de Gadara era una tierra que estaba en profundidad de pecado. Precisamente no reconocieron al Señor Jesucristo, incluso lo corrieron de ahí. Entonces había mucha maldad ahí. El diablo podía muy bien tomar las riendas en ese lugar, y tal vez haya sido la situación en el hogar de este hombre por el cual fue tomada su vida por los demonios. Y durante mucho tiempo, a partir de que el diablo tomó su vida, este hombre seguramente armó un problema en su propio hogar. Imagino a la esposa, a los hijos o a sus familiares asustados por ver la cara de ese hombre, cómo cambió su rostro, por ver cómo él agredía a su misma familia, por ver cómo ya no estaba conectado con este mundo. Me imagino la tristeza, hermanos, de esa familia. Imagino que este hombre tuvo que salir, o incluso lo tuvieron que sacar por el mal que hacía, involuntariamente, hermanos. El mismo diablo había destruido, hermanos. El diablo no tiene ninguna compasión. El diablo no tiene ninguna piedad. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente quiere devorar a las familias de esta tierra. Y este hombre tuvo que salir de su hogar. Su familia tuvo que extrañarlo durante mucho tiempo. Y él moraba en un lugar no nada agradable. Moraba entre los sepulcros, entre los muertos. Él estaba muerto, hermanos. Estaba muerto. Y su familia, hermanos, creo que poco les faltó para hacer un funeral, porque ya pensaban que ya lo habían perdido. Mucho tiempo estuvo separado de su hogar y ya no veían esperanza. El Señor Jesucristo sabía todas estas cosas, porque Él lo ve todo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios omnisciente, conoce todo. Sabía la historia de ese hombre. Aunque nosotros no la sabemos, el Señor Jesucristo sí la sabía, y le dolía en su corazón lo que este hombre y su familia estaban viviendo. Por eso le dijo el Señor Jesucristo desde su corazón: vuélvete a tu casa, a los tuyos, a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vemos aquí, hermanos, que solo el Señor podía liberar a este hombre, porque solamente el Señor Jesucristo tiene la autoridad divina, hermanos, para liberar a este hombre, así como para liberar a cualquier persona que esté encadenada por el pecado, a cualquier persona, hermanos, que esté lejos del Señor. El Señor es el único, el Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad para librar a cualquier persona en este mundo, salvarla de la perdición eterna y abrirle sus brazos con gran amor para recibirlo, para darle una morada allá en los cielos, por gracia nada más, hermanos. El Señor Jesucristo tiene la autoridad divina. Los mismos demonios le dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No podían decirle Señor, no podían decirle, Salvador, como lo hacían sus discípulos, porque solamente por el Espíritu de Dios podemos llamar genuinamente Señor
al Señor Jesucristo, y los demonios no han tenido el Espíritu Santo y nunca lo tendrán. Entonces ellos veían a Dios como el Dios Altísimo y lo reconocieron. El Señor Jesucristo tiene la autoridad divina, hermanos, sobre los mismos infiernos. El que tenía antes la autoridad era el mismo diablo. Él tenía el imperio de la muerte y del Hades, pero ahora el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Y las mismas puertas del infierno no van a prevalecer sobre nosotros, hermanos, sobre nuestras familias. A Dios le importa mucho tu familia, a Dios le importa mucho nuestra familia, hermanos. Por eso es que nosotros debemos cuidar a nuestra familia y debemos estar orando por nuestros hijos, para que el Señor los salve y para que el Señor haga una obra maravillosa como lo ha hecho con nosotros, así como lo hizo con ese hombre. Solo el Señor Jesucristo podía restaurar el plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? Familias adorando al Señor. No solo individuos adorando al Señor, sino familias adorando al Señor. Padres e hijos, esposo, esposa, familias, hermanos, adorando a nuestro Dios. Ese era el propósito principal que el diablo y el hombre han destruido y han echado a un lado, lo han menospreciado, porque a fin de cuentas nadie puede hacer esto sino por el Espíritu del Señor. Solamente una familia solamente puede ver al Señor Jesucristo como su Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, nuestra labor, hermanos, es que si algún miembro de la familia no es salvo, hay que orar por él. Porque solo el Señor Jesucristo, hermanos, estuvo dispuesto a pagar el precio. Nadie más estuvo dispuesto a pagar el precio. Ningún ángel en el cielo estuvo dispuesto a pagar el precio para salvarnos de nuestros pecados. Ni siquiera podía ofrecerse. Sabían ellos que ni siquiera podían ofrecerse para ello. No iba a ser un sacrificio válido. Solamente el Hijo de Dios fue quien estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Nada más Él. No hay otro mediador. No hay una persona fuera de nuestro Señor Jesucristo que sea un mediador, que sea una mediadora. Ni ninguna de las personas que aparecen aquí en la palabra de Dios es un mediador entre Dios y los hombres. Solamente el Señor Jesucristo. Ninguna religión es una mediadora entre Dios y los hombres. Solamente el Señor Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Entonces solamente el Señor Jesucristo es un mediador entre nuestra familia y Dios. Aunque este plan, hermanos, es un plan familiar, el Señor quiere que se salve la familia. Definitivamente la salvación es individual. Cada uno conoce al Señor personalmente. Por eso hay que orar por los miembros de la familia que aún no se han salvado, para que el Señor también toque sus corazones. Hay una esperanza, hermanos, que podemos ver en este pasaje. Algo maravilloso, porque este hombre, hermanos, cuando el Señor Jesucristo lo liberó, lo salvó, este hombre no era consciente siquiera de lo que estaba pasando. Fue decisión del Señor. El Señor Jesucristo decidió liberarlo. Lo liberó de los demonios, y una vez que fue liberado, este hombre fue agradecido y le entregó su vida al Señor, tanto que se quería ir con él. Pero el Señor Jesucristo tenía otro propósito, otro plan para él. Un plan muy grande. Seguramente este hombre va a recibir una gran recompensa cuando llegue el día de las recompensas en el tribunal del Señor Jesucristo, porque hizo la obra que el Señor le mandó. Y no solamente eso, sino que también dice ahí en el versículo 39 que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, publicó el evangelio, hermanos, a toda la ciudad.
Cosas maravillosas hace Dios con las personas que le aman. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la salvación es individual, es de cada uno. No es porque un miembro se salvó, entonces automáticamente ya son salvos todos, sino que todo está sujeto a la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor que se va a cumplir a su tiempo, pero tenemos que estar esperando al Señor en oración y ir viendo poco a poco cumpliéndose esa promesa que el Señor hará realidad en nuestra vida. Si Dios nos ha dado un hogar, hermanos, vamos a concluir. Si Dios nos ha dado un hogar, cuidémoslo. Si el diablo ha intentado destruirlo, procuremos ir al Señor para que lo restaure. Si el diablo nos ha cegado, haciéndonos pensar que a pesar del adulterio, la fornicación que hay en nuestro corazón, que a pesar de la violencia familiar, que a pesar de ser maltratadores verbales de nuestra pareja, si el diablo te ha engañado haciéndote pensar que no va a pasar nada y que tu familia va a estar unida siempre, aun cuando haces estas cosas, aléjate de eso, porque eso es una mentira. Si tú continúas en esto, va a llegar el momento en el que Dios va a quitar su mano de sobre ti y tu familia, y vas a recibir la lección de tu vida, y tu familia va a ser destruida completamente. El diablo va a entrar. Así es que si tienes la oportunidad ahorita de alejarte de todas esas cosas, aléjate y vive una vida para el Señor. Sé un ejemplo en tu familia como líder de tu hogar, varón. Sé un ejemplo en tu familia. Si tu esposo no es salvo todavía, sé un ejemplo en tu familia, hermana. Sé un ejemplo para tus hijos. Sujétate a tu marido para que lo ganes sin palabras, para que él vea un testimonio en ti y pueda tu marido salvarse, porque Dios va a hacer una obra a través de ti. Si tú cuentas cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, entonces todavía hay tiempo, aún hay esperanza. Ninguno de nosotros tiene una fórmula humana para fortalecer o restaurar nuestro hogar. Solamente Dios, hermanos, que es el autor de esta institución, o sea, la familia, es quien nos puede ayudar al respecto. Solamente Dios. Así que acudamos a Él en oración, en humillación. Acudamos a Él, a su santa palabra. Acudamos a Él, a su santo Hijo Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz por nosotros, para poder obtener la promesa de salvación familiar, que es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acudamos a Él, al poder de su Santo Espíritu que nos fue dado, el que nos ayuda, porque Él es porque eso es lo que Él busca, hermanos, que nuestro hogar le glorifique desde hoy y para siempre. Amén. Esa es la exhortación para el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado el día de hoy tu palabra, Señor. Sabemos que puedes hacer grandes cosas en nuestra familia. Te pedimos, Señor, por los miembros de esta iglesia, para que fortalezcas las familias, Señor, para que en lo que el diablo ha intentado entrometerse, bendito Dios, que tú hagas una obra ahí, Señor, que tú restaures todas las cosas en los hogares. Te pedimos, Señor, que podamos ver aquí muy pronto familias entregadas a ti, familias que te sirvan, que cumplan el propósito inicial de cuando creaste todas las cosas, Señor. Familias entregadas, predicando tu evangelio, alabándote, Señor, glorificándote y esperando tu venida. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos como familia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.